morning, Vietnam, Buenos Aires y para todo mundo. Damos inicio, sí, iba a comenzar igual aunque no pueda ni hablar, el Good Morning no puede fallar, así que de esta forma damos inicio al número 58 de los noticieros. Viernes 27 de mayo, ya ha entrado en el periodo de Géminis, así que vayan preparando los regalos. Solo diré que damos inicio a la jornada número 58 del noticiero y tenemos como todas las semanas un montón de contenidos para hablarles a ustedes desde acá, desde Buenos Aires y para todo el mundo, como dije al inicio de esta transmisión. Mi nombre es Diego González y en una nueva oportunidad voy a tener el placer, el privilegio, el orgullo, la responsabilidad, el compromiso y las ganas también, ¿por qué no?, de compartir esta mesa junto a un montón de personas que integran el equipo del Noti que ya comenzaré a saludar y a presentar. Así que le damos la bienvenida y saludamos primero y antes que nadie a la operadora técnica de este Noti y también el manejo de redes sociales, Victoria Duclos-Sigüet. Es una Victorinox, si hay que decir alguna marca, Vicky. Así que la saludamos, le damos la bienvenida. ¿Te animás a decir? Es que bueno, te vas a animar a decir algo si después tenés que hablar una hora entera en clase B. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy, muy bien. Así que saludamos a Vicky. También está acompañada ahí al lado en control del señor Nahuel Isela en la producción general, que seguramente tendremos algún minutito para hablar de alguna novedad del fútbol femenino. Así que lo saludamos, le damos la bienvenida y ya enseguida lo castigaré con alguna cosa que invento, porque la verdad que es más bueno que el pan. Vamos a saludarlo también del otro lado, está detrás de Nahuel, ya preparando su columna el señor Pablo Velázquez, como siempre, nuestro justiciero social para hablar de policiales. Y hoy, como siempre, el Noti estará integrado de un montón de disciplinas, de un montón de temas y contenidos, con un team de lujo. Entre ellos está José Tripodero para hablar de la NBA. Hoy me va a agarrar muy desganado con este tema de la NBA, estamos muy complicados, ya lo charlaremos más adelante. Tendremos la palabra justamente de Patricio Olivera Abdala para hablar de Medio Oriente e internacionales. Vamos a contar con Agustina Vázquez, que hace rato que no hablamos con ella, así que tendremos las últimas novedades de lo que refiere al tenis, que se está disputando este certamen histórico, el de Grand Slam de Roland Garros. Y tendremos a Alejandro Nava, siempre con nuestra economía de a pie. Pero antes que nada, vamos a saludar y agradecer a nuestros amigos, por ejemplo, de Estele, la yerba mate que nos acompaña todos los viernes en el Noti, como van a ver en todos los videos que están subidos en el canal de YouTube de cada una de las entrevistas del noticiero y algunas también en el Instagram de Punto Cero. Yo siempre me tomo el matecito a la mañana y ese matecito siempre es con yerba Estele, ¿sí? Vayan al Instagram, @stele.unite y conozcan la experiencia y vivan la experiencia de estos productos de exportación de primera calidad premium que nosotros tomamos este matecito tan rico todos los viernes. Pero además esta vez le damos la bienvenida y saludamos y también le agradecemos por cuidarnos a Uniform BA. Así que todo el team del Noticero ya tiene sus barbijos KN95 para cuidarnos, protegernos, porque en espacios cerrados, en el transporte público, cuando entran a algún comercio y un montón de otros ámbitos de la vida diaria, de lo cotidiano, requieren también que sigamos protegiéndonos y cuidándonos y tengamos el barbijo puesto. Así que para eso también le agradecemos a Uniform BA. Ya mismo vayan a Instagram, @uniformba y les siguen para conocer estos y todos los otros productos y servicios también con los que cuentan. Así que nosotros rápidamente tenemos que dar inicio al Noti. No me olvido de saludar a nadie. Tengo ganas ya de tomarme el primer mate, así que en instantes vamos a tener la primera de las conversaciones de esta mañana. No sin antes decirles que son las 11:09 en la ciudad de Buenos Aires y hoy hace frío. De hecho, ayer le comentaba a Vicky justamente que hay una ola de frío polar en todo el país, para lo cual hay condiciones para tener cuidadísimo, así que cojo con el frío. Ahora, a los que alguna vez dijimos Team Invierno nos agarra la culpa y decimos, che, pero pará, tanto no quería. No es que Team Invierno extremo. Prefiero el frío que el calor. No es que uno decía, no, la quiero pasar mal, esto está buenísimo. No, así que bueno, no me juzguen. La historia nos reivindicará cuando luego llegue el verano y nos matemos de calor. Así que nosotros rápidamente también le damos la bienvenida acá, ya lo tenemos adentro del estudio, al señor Pablo Velázquez, para hablar de todas las cosas que suceden en el ámbito policial. No sé, ¿llegaste a ver el documental de Cabezas? Sí, lo vi 2 veces esta semana. ¿2 veces? Es tremendo, la verdad que es imposible describirlo igual, pero es tremendo, es impresionante también cómo hay ciertos personajes que parece que gozan o que gozaban de cierta impunidad, pero que siempre estaban sostenidos de la mano de otros, que terminaron siendo realmente impunes, que se murieron impunes. En particular uno que murió el año pasado, que se murió impune de varias.
de estas cuestiones, no solamente de lo que ocurrió con José Luis Cabezas, sino de diferentes acontecimientos bastante nefastos ocurridos en la década de los 90. Justamente, viste que hay un momento, esto no es spoiler, quédense tranqui, por si no lo vieron, hay un momento donde hace una breve recapitulación de la década, que en realidad ni siquiera es de la década, es de la primera mitad de la década de los 90. Exacto. Y los sucesos que ves, vos decís, esto es un escándalo permanente. Y faltan bastantes Falta cuestiones. un montón, sí. Son quizás las cuestiones que llegaron o que tuvieron mayor trascendencia o mayor resonancia en los medios, pero hubo muchísimas cuestiones que obviamente quedaron afuera, pero también ocurrieron en ese periodo y en esos años las primeras muertes en ocasión de protesta social, después de la recuperación de la democracia y la política. Tremendo. Una pregunta antes de dar inicio. Te quiero aprovechar justamente para esto, porque uno lo veía y lo primero que pensaba es, ¿qué dirá Pablo Velázquez al respecto? ¿Qué tanto te sumó el documental? Si era refrescar algo que ya sabías en su completitud, o de repente fue necesario verlo y volver a verlo para conocer algunas cosas que te quedaban afuera. En mi caso, por ejemplo, que yo de hecho recuerdo todo el andar y la cronología del caso, yo recordaba casi todo. De hecho, hay una parte donde particularmente me vino mucho a la memoria, que es cuando dicen se reunió Duhalde con los padres de Cabezas y parece que les dijo quiénes fueron. Y ahí fueron varios días donde se especulaba con, bueno, el resto de la sociedad quiere saber qué es lo que dijo, a quiénes acusó, y estábamos todos expectantes para conocer algún nombre. Yo recuerdo justamente eso, que fue como que se marcó la agenda. Bueno, yo tengo el recuerdo que tengo en realidad es ya del reclamo de justicia, porque a mí me agarró muy de pequeño, yo ya crecí con eso. Me permitió la película, y por lo bien que estaba construida la cronología, me permitió también tener una especie de un recuerdo de algo que no tuve, que fue todo ese contexto, todas esas implicancias políticas, cómo afectó también directamente las pretensiones políticas de ciertos representantes con poder en ese momento. Y también, aparte de eso, me permitió también poder darle un mayor cuerpo a eso con lo que yo te comentaba, justamente con eso que crecí, del no se olviden de Cabezas, que es mucho más quizás que una frase, que un eslogan, y que aparte no es algo... Y no es algo que se haya vaciado con el tiempo tampoco, sino que está bastante fundamentada la razón de ser de lo mismo, por cosas que habían ocurrido antes, y también para que todo lo que pudiese pasar a futuro no cayera de sorpresa, no nos tomara de sorpresa. Justamente nosotros acá en el Noti, si mal no recuerdo, hicimos el No se olviden de Cabezas, pero con la misma fuerza que quien ve el documental, justamente porque lo recordamos muchas de las personas que estamos en Punto Cero, y vivimos esa experiencia terrible que marcó la historia de nuestro país. Y lo más importante es que era un trabajador, era una persona común, no era como... Era un laburante. Exactamente, era un laburante, era un fotoreportero. Era alguien como cualquiera de nosotros, cumpliendo su trabajo, y que fue asesinado por cumplir su trabajo, justamente, y por perseguir también cumplir de alguna forma, de la mejor manera posible, su trabajo, y graficar de alguna forma y a través de una perspectiva, una realidad que estaba ocurriendo en esos momentos. Sí, además, esto es como un adobe a esto que se cocina desde lo histórico, que es ni siquiera era una imagen, mejor dicho, era una imagen y ni siquiera era una investigación lo que afectó y le costó la vida, era simplemente ponerle imagen al nombre y haber expuesto a una persona. O sea, ni siquiera era como, no sé, un periodismo, era un Wikileaks, por ejemplo, ni siquiera, y le costó la vida. Tal cual. Tremendo. Así que bueno, vamos a avanzar. Nosotros ya tenemos, a ver, no sé, hay... Está bien. Me manda mensaje el productor. ¿Sabés por qué? Me quiere desestabilizar. Sí, lo vamos a denunciar ahora al aire. Me quiere desestabilizar el señor productor. Así que bueno, ahora sí, no perdamos más tiempo. Gracias, Nahuel. Y le damos paso a Pablo para contar todas las cosas que tiene justamente en el ámbito de policiales en los últimos días. Porque encima, semana a semana, se suman las cosas. No es que vos decís, es un recopilatorio del último tiempo, ¿no? Es semana a semana, siempre pasan cosas. Tal cual, todas las semanas ocurren algunas cuestiones. Tenemos 3 de estas noticias al menos para poder comentar.
La primera es que la justicia confirmó la condena a 6 integrantes de Prefectura Naval Argentina que habían sido condenados en 2018 por delitos de privación ilegítima de la libertad, tortura y robo a mano armada a 2 jóvenes. La decisión la tomó la Sala número 2 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires, ratificando las condenas impuestas en 2018 a Leandro Antúnez, Orlando Benítez, Osvaldo Ertel, Eduardo Sandoval, Ramón Falcón y Yamil Marsili. En la resolución los jueces prestaron especial atención en la detención arbitraria que sufrieron Iván Navarro y Ezequiel Villanueva Moya. Confirmaron que fueron detenidos, trasladados sin ningún motivo por los prefectos, quienes decidieron golpearlos, esposarlos y secuestrarlos sin dejar rastros. La arbitrariedad de las detenciones y su ocultamiento posibilitaron después las torturas que le siguieron y que luego se pudieron comprobar. El episodio ocurrió en septiembre del 2016. Había agentes de la Policía Federal Argentina que habían detenido a Ezequiel Villanueva Moya, de 15 años, en la Villa 2124, en Barracas. Iván en ese momento se acerca para saber qué estaba pasando, detectando que se trataba de un menor de edad. Y de inmediato los agentes de la Policía Federal le pidieron documento, lo requisaron y minutos después llegaron al lugar móviles de Prefectura Naval con 10 integrantes. Y bueno, lo que siguió es justamente lo que fue probado en el juicio. Hostigamiento, la detención ilegal, golpes en algunos casos, torturas por parte de los prefectos que desplegaron en la zona de Barracas en los últimos años, que era un procedimiento, bueno, es un procedimiento que se venía desarrollando al menos en este barrio. Los 2 jóvenes fueron esposados, trasladados hacia un destacamento de prefectura ubicado a pocas cuadras. Ezequiel fue llevado al interior de un baño químico que estaba al lado de una garita, donde lo golpearon, lo amenazaron. Dentro de uno de los móviles también fue golpeado, y después de esta primera sesión de tortura, los 2 jóvenes fueron trasladados a un descampado frente al riachuelo. En ese lugar fueron nuevamente sometidos a torturas, humillaciones y al robo de varias de sus pertenencias, que también es una demostración también de la impunidad y el poder sobre los jóvenes y sobre las juventudes de los barrios más humildes, en este caso por parte de las fuerzas de seguridad y en este caso de prefectura. Los golpes siguieron durante varios minutos hasta que comenzaron los simulacros de fusilamiento y amenazas de muerte con armas de fuego para finalmente dejarlos ir. Los jueces consideraron que los testimonios de los jóvenes fueron contundentes y que toda la prueba recolectada confirma los relatos, además de que se rechazaron las versiones de los prefectos, que incluso algunos de ellos negaron haber estado en el lugar de los hechos. Y otros dijeron, bueno, que además de que no estuvieron, que no vieron, que no escucharon o que no sabían nada. El fallo consideró que la carga discriminatoria que tuvieron las manifestaciones y las acciones de los prefectos contra los 2 jóvenes, como por ejemplo cuando al momento de robarle las pertenencias hacían referencia a que no se merecían tener todo eso, que eso es algo que declaró una de las víctimas durante el juicio, que era el justificativo tal vez que daban para robarle las pertenencias. Parecido también a un caso bastante emblemático en este sentido, que es el de Ezequiel de Monti, también ocurrido cerca de estas inmediaciones, a quien luego de robarle 10 pesos, oficiales de policía lo obligaron a arrojarse al riachuelo, donde finalmente perdió la vida. Ahora, en este caso particular, va a continuar la investigación sobre otros prefectos que, de acuerdo a la prueba recolectada durante la investigación y el juicio, se supo que también estuvieron involucrados en estos hechos. Vamos a repasar, vamos a hacer un breve repaso de lo que acabamos de escuchar. Torturas, golpes, apremios ilegales, detenciones, simulacros de fusilamiento. Esto es algo que en este caso quedó, es una checklist al menos del procedimiento represivo de las fuerzas de seguridad, y que es algo que ocurrió en 2016 y se condenó, o mejor dicho, se condenó en 2018 y se confirmó la condena esta semana. Bueno, sí, que a ver, sí. Vos todo lo que decís es, sí, y a mí me refleja o me lleva a los peores lugares y hechos de la dictadura cívico-militar, pero estamos hablando de democracia. Estamos hablando de que pasó hace 6 años. Que pasó hace 6 años y que hacíamos este repaso justamente porque ocurrió esta semana también, casi calcado en la provincia de Buenos Aires, en La Matanza. La cuestión es así: efectivos de la policía bonaerense robaron, golpearon e hicieron un simulacro de fusilamiento también contra un joven en Virrey del Pino. Ocurrió este martes en el barrio Nicole, en realidad, de Virrey del Pino. Ya vamos a volver también al detalle del nombre del barrio. El joven iba con sus amigos y la policía los detuvo. La madre de una de las víctimas hizo público
lo que le contó su hijo de la situación. Vieron que venía un patrullero de la misma cuadra de un kiosco donde ellos habían comprado momentos antes. De repente la patrulla y otras 2 más se subieron a una canchita que previamente habían cruzado en el barrio y encararon a toda velocidad contra los chicos como simulando un intento de atropello. Los jóvenes asustados salieron corriendo, pero cuando les dieron la voz de alto, uno se detuvo. Ahí es cuando lo reducen al que se detiene y lo obligan a tirarse al piso. Ya en el suelo le empiezan a pegar entre varios policías, le pegan patadas en las costillas, luego le sacaron las zapatillas también y se las tiraron a un zanjón que estaba cerca, estaba al lado del lugar donde lo habían reducido, para luego obligarlo a ir a buscarla, no sin pegarle también patadas, golpes o bofetadas en la cabeza. Cuando el joven se mete al zanjón, recupera las zapatillas. Cuando está por salir, se encuentra, según esto, siempre por supuesto el relato de la madre, que es la que recibió esta información. Cuando sale, se encuentra con un efectivo que lo está apuntando directamente. Y según lo que cuenta la madre del joven, lo que le dice es: ¿qué pasa si te pego un tiro y te quedas acá tirado? Eso es lo que le cuentan. Luego continuaron, violentando físicamente al joven hasta que por fin, lo dejaron en paz. A la madre posteriormente no le tomaron la denuncia en la comisaría del kilómetro 35 de la Ruta 3 y está siendo asesorada por organismos de derechos humanos que luego sí pudieron presentar la denuncia. También la comunidad educativa de la Escuela Técnica número 13 del barrio al cual asiste el joven también se organizaron para poder reclamar justicia y un esclarecimiento, porque dan a entender que no es algo inédito y no es algo que no ocurra nunca este tipo de procedimientos en el lugar. Un lugar bastante carenciado, que reúne bastantes carencias. El barrio Nicol es un asentamiento de La Matanza que el nombre hace referencia a la ausencia justamente de ciertas garantías para poder desarrollarse como comunidad, porque refiere a que no hay ni colectivos ni colegios. Entonces, esa es la forma en la cual se bautizó a este barrio justamente, y por eso también es donde hacen mayores tragos este tipo de procedimientos de las fuerzas de seguridad, que en contraste vemos el presupuesto creciente de las fuerzas de seguridad bonaerenses, siempre fortalecidas y bien equipadas y por supuesto impunes. Vamos a continuar, si te parece, Diego, sí. con el último detalle, la última noticia que tenemos esta semana. Lo que ocurrió esta semana es que tomó conocimiento público. Esto no ocurrió en Argentina, pero sí involucra a una persona argentina. Rocío se encontraba en una playa en Pernambuco, en Brasil, junto a 2 amigos y sus perros cuando comenzó en un momento a llover. Esto estamos hablando que ocurrió el 11 de mayo, hace 2 semanas, y tomó conocimiento público en estos días. Comienza a llover y deciden refugiarse en el techo de una casa abandonada junto a un grupo de turistas. El lugar es una casa abandonada, como decíamos, es la conocida vieja casa del gobernador de este estado de Brasil. En esa casa ya no hay nadie que habite, no hay nadie que esté en el lugar desde 2013. Hubo un intento de ocupación, pero ya llevaba varios años desalojado. Estaba completamente abandonado. En el momento del parar la lluvia, los turistas que se acercaron con ellos para cubrirse se dispersaron. Los 2 amigos de Rocío salieron a intentar comunicarse porque no tenían señal, y Rocío se queda en el lugar con los perros y con los bolsos también porque quería seguir descansando. Se queda dormida hasta que comienza a sentir algunos golpes en la cabeza. Esto según, por supuesto, lo que le comentó a sus familiares, que hicieron pública, que tomaron estos testimonios e hicieron pública la denuncia. Comenzó a sentir unas patadas en la cabeza, la estaban agrediendo, le fueron propinadas por una persona que no había mediado algún tipo de palabra. Rocío se despierta sobresaltada, temía por su vida, por su integridad física, estaba sola con esta persona, preguntó primero qué estaba ocurriendo, seguía recibiendo golpes en la cara que la lastimaron, le hicieron sangrar la nariz. Dicha persona sacó un arma de fuego y la apuntó. Ante esto, Rocío, que está de viaje en Brasil, está haciendo un viaje de mochilera, es artista callejera, cuando la apuntan, toma lo que tenía a mano, que era un cuchillo que ella usaba para hacer sus artesanías, e intentar defenderse. Simplemente hay que intentar defenderse, tratando de ahuyentar a esta persona y escapar. El agresor nunca se identificó y, posteriormente Rocío fue detenida. A partir de acá comienza también toda una odisea, no solamente en los hechos, sino también en el plano judicial, porque al regresar sus amigos los pasearon por varias dependencias en las que no se encontraba la joven, que le decían que estaba en un lado y no estaba, le decían que estaba en otro lado y no estaba. Finalmente la trasladaron a Recife, la capital del estado, y la acusan por tentativa de homicidio
y la joven quedó bajo custodia del Estado. ¿Por qué? Porque la persona que se acercó a ella y que la estaba agrediendo es un policía militar de Brasil. Y posteriormente la detienen otros 2 policías militares que, en este caso, obran como testigos de la gente que hace la denuncia por el intento de homicidio. La detención y el apresamiento fue realizada con muchas irregularidades, la hacen declarar sin un abogado presente, no le prestaron tampoco en los primeros momentos atención sanitaria para que se pueda atender de los golpes que había recibido. No había traductores, no hay un fiscal del Estado, la arrestaron sin aviso. La arrestaron sin aviso incluso del consulado argentino en ese momento, lo cual es ilegal, siendo bueno que es argentina, que es extranjera. Y bueno, los testigos policías amigos del agresor acomodaron también un relato para poder perjudicarla. Incluso también, bueno, dieron a entender diferentes situaciones, como de que ella estaba ofreciendo un tipo de trabajo sexual y que el incidente o la agresión se produjo por ese motivo, justamente. En la noche de los sucesos, Rocío pasó la noche en un calabozo de Recife. Fueron abogadas que llegaron a tiempo y le llevaron ropa y abrigo, ya que la tenían durmiendo en el suelo y en el lugar hacía frío como en muchos de estos lugares. 3 abogadas de un colectivo feminista de Brasil la están defendiendo ahora, ya que a pesar de tener derecho a la defensa pública, por supuesto, hay desconfianza y miedo, ya que el agresor y los testigos son policías militares. Su familia y sus amigas se encuentran en Rosario, crearon una cuenta de Instagram para centralizar la información y las acciones que se van a realizar en adelante para exigir la inmediata liberación de Rocío, porque no hizo más que defenderse, justamente. La cuenta de Instagram es @autoconvocades por Ropi Rosario. Ropi es la forma en la cual se refieren a ella, a los amigos y sus familiares, las personas que la quieren. @autoconvocades por Ropi Rosario. Ahí también no solo están convocando asambleas, sino también tienen una cuenta en la cual se pueden realizar donaciones o aportes también para poder apoyar y pagar la defensa de Rocío, justamente en este caso, que la verdad es muy impactante. Está hace más de 2 semanas detenida en Brasil. Es un verdadero calvario. Exactamente, una odisea justamente, lejos de casa, lejos de la familia, por una acusación, una falsa acusación, justamente, en la cual se le está intentando echar la culpa de un intento de homicidio. Y no tiene absolutamente nada a favor porque está sola, no tiene, la verdad que no tiene ningún tipo de cercanía, más que las abogadas justamente que se acercaron, con las que se pudieron contactar los familiares para poder brindarle, aunque sea un soporte provisorio, porque es, la verdad que, como vos lo dijiste, es un calvario, es una odisea justamente que está ocurriendo en Brasil con Rocío. Bien, tremendo. Tremendo, por primera vez igual creo que salimos también de Argentina para poder contar algunos de estos tipos de casos que ocurren, pero bueno, las particularidades del mismo también dan mucho, porque aparte se emparenta con otro tipo de casos, como el que ocurrió con Iggy de Jesús hace algunos años. Con Iggy. Que también sigue todavía penando por un proceso judicial, porque de hecho se apeló la sentencia favorable que había recibido Iggy justamente en los últimos días, por haberse defendido de un intento de violación, justamente. Tremendo, Pablo. Espero que no te haya quedado nada más, porque hoy no tuvimos buenas. Hoy no tuvimos buenas. Salvo una confirmación nada más, que era lo que comentábamos al principio de una sentencia, pero de algo que, como vimos, sigue sucediendo y se sigue repitiendo. Sí, además algo también que hay que saber, que cuando hay este tipo de conductas desde alguien, desde las fuerzas, no es algo casual, esporádico, no es un lapsus. Es un proceder. Es un proceder y es un comportamiento endémico de la propia fuerza. Tremendo. Bueno, Pablo Velázquez, muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias. Te quedás ahí del otro por lado supuesto. con tus barbijos, con... La yerba ya tiene que llegar. La yerba ya tiene que llegar, bueno. Estamos todos igual. Bueno, mientras vamos a desayunar afuera, vamos a seguir disfrutando del noti. Bueno, pero hay té, café. ¿Te tomaste tu jengibre? Todavía no. No sé si hay. Sí, ¿cómo que no hay? Ah, sí, bueno. Sí, no, bueno, cuando te prometen algo, después no es que se cumple y se terminó. Ya queda. Y bueno, y seguramente también ahora degustemos alguna cosita para comer, vamos a ver en el corte, porque nosotros lo que tenemos que decirle a ustedes es que vamos a dar cierre a esta primera partecita, este primer cuarto de noticiero. Son las 11:30 en punto en esta mañana porteña. Frío pero soleado, así que por lo menos se puede, así que si ustedes están en la calle por lo menos les da el solcito para llevar adelante este invierno que se anticipó. Nosotros lo que le prometemos ahora no va a ser un buen clima, no va a ser no, es algo que podemos realizar
Y es que les vamos a compartir el flash informativo y una buena canción para levantar esta jornada de viernes. Quédense en el noticiero que ya volvemos con muchísimo más. Ganancias más altas. El gobierno modifica el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias para trabajadores en relación de dependencia. La medida entra en vigencia la semana próxima. Recuperación federal. En todo el país se crearon 71.000 puestos de trabajo, principalmente en el sector privado de la construcción, de los servicios y en el industrial. El crecimiento está comparado con las cifras prepandémicas. Jóvenes en peligro. La próxima semana habrá debate en el Senado de Estados Unidos sobre el control de armas, porque los tiroteos son la principal causa de muerte en menores de edad. Solamente en el año 2020, 45.000 personas fueron asesinadas o se suicidaron con armas de fuego en Estados Unidos. Pequeño gigante. Diego Schwartzman venció a Grigor Dimitrov 6-3, 6-1 y 6-2 y avanzó a octavos de final de Roland Garros. Jugaría el domingo frente a Novak Djokovic, que este viernes vence a Bedene. Copados y sin copa. Racing perdió como local 1-0 ante River Plate de Uruguay y se despidió de la Copa Sudamericana. Unión pasó de ronda con goleada 4-0 a Junior de Barranquilla. Y Boca Juniors clasificó primero en la Copa Libertadores gracias al 1-0 sobre Deportivo Cali.